En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio tomado según San Juan, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Pero ahora me voy a donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre y ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar y ayudar y enseñar unos a otros. Sean bienvenidos, seguidores de la palabra, hermanos en la fe, que el Señor les acompañe donde quiera que se encuentre, donde quieran que ustedes estén y les conceda lo que su buen corazón desea. Hoy, para animarles en este día, con la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pasos, luz en nuestro sendero, a dejarnos guiar por ese espíritu, por ese paráclito que el Señor ha dejado para que seamos testigos de su santa palabra. Así es. Así como Pablo y Silas hoy, la primera lectura, está tomada de los hechos de los apóstoles, que con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, anunciaban el Evangelio. Ya lo vamos a retomar. Pero saber, apreciados hermanos, que eso estaba escrito, tenía que suceder, y la iglesia celebra el próximo domingo la ascensión de Jesús al cielo. Se va, está a la diestra del Padre, y allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Sí. Pero no nos abandona en su promesa, no los dejo huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en cada uno de nosotros y que nosotros debemos dejarlo actuar. Bien, debemos dejarlo actuar. Se ha ido, pero es para que el protector, el Paráclito, venga a nosotros. Pues bien, hay un ejemplo maravilloso en Hechos que compartiremos en el día de hoy. Hechos 16, 22 en adelante, como una muestra fehaciente a través de los apóstoles que han tomado la misión clara de nuestro Señor Jesucristo, la cual deben seguir muchos guías espirituales, obispos y sacerdotes, que tristemente debo decirles, no todos están cumpliendo esa misión. No todos se están dejando guiar por el Espíritu Santo, por el protector. Tienen miedo a que les critiquen, tienen miedo a que les insulten, tienen miedo a que los apedreen, tienen miedo a que los encarcelen. Por eso no están predicando la palabra de Dios. Pero ojalá que haya uno, escuche este mensaje, no es mío, es de Dios, a través de su santa palabra, a través de sus apóstoles, a quienes le han encomendado la tarea de pastorear el rebaño de Cristo. Esa es la tarea, llevarlo a buenos pastos. Amados sacerdotes, con todo el respeto que se merece, porque son nuestros hermanos, son nuestros guías espirituales y debemos tenerle respeto. Debemos tratarlo como santos. No son santos, pero como santos tenemos que tratarlo porque el Señor en su palabra que es viva, eficaz, nos manda eso. Al sacerdote lo tendrás por santo, porque Él ofrece los dones y sacrificios por el pecado, sacerdote. Pero con amor, con cariño también tenemos que decirlo y yo apoyo, animo a aquellos grupos que no comparten con la predicación de algunos sacerdotes, que en sí no predican lo que el Señor quiere, la palabra de Dios, la palabra de salvación. ¿Por qué? Porque no se han dejado impactar, no se han dejado iluminar como debe ser
por el Espíritu Santo. Pues aquí hay un modelo, sí. Aquí hay un modelo para que se guíen por Él. ¿Qué sucede cuando se entrega total a Dios? Totalmente, tanto que Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque confiaba en ese protector, en ese paráclito, que la promesa que Él se iba, pero nos dejaba al Espíritu Santo. Pues bien, aquí hay un ejemplo clarito, escúchenlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 en adelante. La gente se le echó encima, ¿a quién? A Pablo y a Silas. Ustedes lo leen de atrás, se dan de cuenta lo que sucedió con la mujer. Búsquenlo, léanlo, y ahí se dan cuenta que una mujer lo recibe, pero que él va predicando, y había otra que tenía un espíritu de adivino, y lo que sucedió, ustedes lo leen atrás. En vista de que le habían quitado la ganancia a algunos que tenían a esa mujer como mercancía, entonces atacan a Pablo y a Sila. La gente se le echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarles la ropa y lo hicieron a pelear. ¿Quién por el Evangelio se hace a pelear? Nos miran feo, nada más con una sola mirada fea y ya tenemos para irnos de la iglesia. Mucho menos vamos a ir a predicar, ¿verdad? Triste. Aquí hay un ejemplo, lo repito, aquí hay un ejemplo. Después de haberlos dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel. Ah, bárbaro. Por anunciar el Evangelio. Pero ellos iban guiados por el Espíritu Santo, por ese protector que Cristo dejó. Porque con valentía anunciaban la palabra de Dios. Pero si ustedes van atrás, lo leen, versículo del 1, pero por ahí en el 16 se dan cuenta que Pablo y Silas hacían oración, 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 constante oración. Esa es la arma que necesitamos mucho de nosotros para predicar el Evangelio. Pero queremos predicar el Evangelio sin orar. Y no es así. Después de haberle dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel. ¿Quién va a querer aceptar ir a la cárcel por el Evangelio? Por eso muchos callan. Por eso muchos no predican lo que deben predicar. Se dejan intimidar, se dejan manipular, así es, se dejan manipular por aquellos que dicen tener el poder dentro de la iglesia. Qué triste realidad. Dando orden al carcelero de vigilarlo con todo cuidado. Al recibir dicha orden, lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Estaban presos dentro de la cárcel y además con grillos le llaman por ahí algunos, que le ponen en los pies. O sea, no podían salir difícilmente. Pero ¿qué sucede cuando se confía plenamente en el Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Escuchemos. Hacia medianoche, Pablo y Sila estaban cantando himnos a Dios. Ah, bárbaro. Presos seguían alabando a Dios. Oraban a Dios. Cantaban himnos a Dios. Presos, sí, presos. Es decir, porque tomaban en serio la palabra de Dios. En serio. Nosotros, ¿cuánto nos cuesta tomar en serio el mensaje divino? De repente, perdón, hacia medianoche Pablo y Sila estaban cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros nos dejamos iluminar por su palabra, creemos en el Espíritu Santo. Eso sucede. Eso sucede. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Se despertó el carcelero. Ay, el carcelero estaba durmiendo. Se despertó y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, quitarse la vida. Bárbaro. Todavía no había conocido de Dios, no se les había predicado la palabra de Dios. Pues Pablo y Silas aprovechan la oportunidad. Van a ver. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz. En medio de la oscuridad, el hombre pidió una luz. Eso necesitamos nosotros en este mundo oscuro. Una luz. ¿Y dónde está la luz? Aquí, la palabra de Dios. Lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Debemos iluminar por ella. El hombre pidió una luz, entró
de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El poder de Dios para los suyos. La promesa del Espíritu Santo obra así. El Señor envía a su Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Y hace que el más duro, este carcelero, no conocía de Dios, pero que el más duro se doblegue ante la palabra del Señor. En vista de ese, dice el carcelero, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ah, creer, creer. Pero ¿de dónde nace la fe? Romanos 10:17 lo buscan en la casa. De ahí nace la fe. La fe nace de una predicación, de una proclamación, y lo que se predica es el Evangelio cristiano. De ahí nace la fe. ¿Qué debo hacer? Pues ten fe en el Señor. Crea todo lo que está en la palabra y date la oportunidad de poner en práctica el Evangelio. Le anunciaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los de su casa. Ah, bendito sea Dios. En medio de la tormenta, en medio de la persecución, Dios da ese regalo hermoso de anunciar la palabra de Dios. Por eso no debemos callar. Dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. La prohibirán en un lado, sí, pero vámonos de ahí, vamos a predicar en otro. Hay muchos necesitados de la palabra de Dios. Y que son muy duros para obedecerla, sí, serán duros. Pero el Señor hace la obra. En el carcelero la hizo. A pesar de que se quería quitar la vida, sí, no había conocido al Señor. No tenía quien le explicara el Evangelio. Así hay por el mundo muchas personas que hoy en día quiere quitarse la vida. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo para predicar el Evangelio? Oye, hay que reflexionar. El carcelero, o que pregunta, quiero salvarme, ¿qué debo hacer? Pues bien, ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Se bautizó con toda su familia. ¿Sería que en esa familia no habría niños? Lo más seguro que sí. Ellos también fueron bautizados. El que quiera renegar, pues allá de ellos. Los habían llevado a su casa, allí prepararon la mesa, hicieron fiesta con todo lo suyo por haber creído en Dios. Por haber creído en Dios. El Señor nos invita a que creamos en su palabra. Y como ha enviado su Santo Espíritu, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. ¿Se lo ha dejado a quién? A los suyos. Sí. ¿Recuerda Juan 20:21? Se lo leo. Créanlo. Por favor, créanlo. Juan 20:21. Eso le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así los envío yo también. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, el Paráclito. Y viene, escúchenlo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Escucharon? Reciban el Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? A los suyos. Léanlo atrás. A los suyos se lo dijo. Reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados, a quienes les perdone. Los pecados les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan se les serán retenidos. A quienes los perdonen, les quedan perdonados. A quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. ¿Creemos esto? Sí, es la promesa del Señor. Muchos no quieren creer en este evangelio. Muchos no quieren aceptar que en ese sacerdote enviado por Dios, elegido por Dios, ungido por Dios, esté el Espíritu Santo para resolver los pecados. Y no se acercan a Él. ¿Por qué? Por rebeldía. Por orgullo. Por soberbia. Por rebelde a la palabra de Dios. Pues Él nos invita a ustedes y a mí a que creamos, tener fe en Cristo Jesús. Que así como Pablo y Silas, nosotros podamos
vencer esos obstáculos que se nos presentan por el camino para anunciar el Evangelio. Va a haber muchos obstáculos. No se asombre, no se asuste, no se inquieten cuando dentro de la misma iglesia estén los obstáculos. El coordinador de tal grupo, el mismo sacerdote, la secretaria, los monaguillos, los seminaristas. Sí, no se asusten. Manténgase firme. Crea que el Espíritu Santo está en ti. Eso sí, con la sana doctrina predica la palabra de Dios. Sin ella, no lo haga. Oración constante y palabra de Dios. Con ella, verán ustedes todo lo que sucedió en este pasaje bíblico. Las puertas de las cárceles se abrieron de par en par. Se abrieron de par en par. El poder. Pero hay que tener, ¿qué? Confianza. Hay que creer firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros así lo hacemos, oye hermano, vamos encaminados. Pero si nada más que cuando llegamos a la iglesia nos miran feo, ya queremos, allá va ese, allá va esa que se cree la dueña, se cree el dueño de la iglesia. No, eso tiene que suceder, sépanlo, tiene que suceder. ¿Para qué? Para ver, dice San Pablo, con quién realmente contamos. ¿Con quién va a la iglesia? Por la fe en Cristo Jesús. Porque hay muchos. Vamos a la iglesia por la fe en Cristo Jesús, pero muchos vamos a la iglesia por ver al fulanito, por ver a fulanita, cómo fue, cómo anda, con quién anda, y para ustedes contar. ¿Sí? Esos no son verdaderos católicos. Esos se llaman católicos domingueros. Se llaman católicos tibios. Que mañana pasado mañana abandonan la iglesia de Cristo, la verdadera. Y se van arrastrados por doctrinas diabólicas. Ustedes manténganse firmes en la fe. Vamos, unidos. Ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes, para que la fe en Cristo Jesús crezca. Recuerda, desde tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la salvación. Te dará la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer para salvarme? Ten fe en el Señor. Crea en su palabra. Que Dios derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.